Mateo capítulo 26. Hoy es el día de la Santa Cena. Hoy participamos de la Santa Cena, celebramos la Santa Cena. En este mes se bautizó Abigail y William. Ellos pueden participar de la Santa Cena a partir de ahora. Y entonces vamos a dejarla para el final del tema que vamos a compartir, porque vamos a hablar de la Santa Cena también. Exactamente. Entonces, es importante. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo 26, 26. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y ¿qué hizo? Lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella, ¿quiénes? Todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias, Señor Jesús, por su palabra. Hable a cada uno en esta mañana, hable a nuestro oído, a nuestro corazón, a nuestras almas, a nuestras vidas, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Institución de la Cena del Señor, dice allí el título arriba de los versículos que hemos leído. Instituir. ¿Qué es instituir? Instituir es crear algo, ¿no? Crear algo, una institución, crear una entidad. En este caso es la creación de la doctrina de la Cena del Señor. Pero esa instituir, como dice allí, institución de la Cena del Señor, es precisamente crear, en este caso, la doctrina de la Cena del Señor y crear este evento que tenemos que hacerlo constantemente, participar de él constantemente, pero también dotarlo de los recursos, dotarlo de las normas necesarias para su permanencia en el tiempo. Por eso, desde que Jesús determinó que la Santa Cena había que celebrarla, se celebra. Los discípulos la celebraron siempre y la iglesia cristiana siempre la ha celebrado. ¿Por qué? Porque todo el requerimiento para mantener la Santa Cena está establecido ¿dónde? En la Biblia. En la Biblia está establecido todo. O sea, nadie puede negar la importancia de la Cena del Señor. Y nadie puede negar el mandato del Señor. Él dio dos ordenanzas. Una, el bautismo. Y la otra, ¿qué? La Cena del Señor. Por eso, para participar de la Cena del Señor, debes estar bautizado. Para participar de la Cena del Señor, debes vivir una vida en orden. Ahora, a la Cena del Señor también se le conoce como la Eucaristía y como la comunión. La comunión. En la iglesia primitiva era muy dado simplemente decir que la comunión. Cuando usted lee el libro de los Hechos, es la palabra que más se nombra allí en este caso, la comunión. Ahora, la Cena del Señor es una institución divina. Nadie debe burlarse o menospreciar la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque es una institución divina. ¿Debido a qué? Debido a que es el mismo Señor Jesucristo
el que la estableció, el que ordenó, el que la implementó. El mismo Señor Jesucristo, el que puso el fundamento. ¿Para qué? Para que se conmemore constantemente, permanentemente, la cena del Señor. Entonces, ella es una institución divina. Mirando el versículo 26 de Mateo, del capítulo 26, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan. Interesante, tomó el pan. Cuando miramos este versículo, claramente encontramos que el versículo, que conforme a lo establecido por el Señor Jesús, dice que el pan representa y es un símbolo del cuerpo ¿de quién? Del Señor Jesús. O sea, Él dice: tomad. ¿Qué dice? Comed. ¿Esto es qué? Mi cuerpo. O sea, es una representación del Señor Jesús. Ya Jesús había dicho en Juan 6:35: yo soy el pan ¿de qué? De vida. Yo soy el pan de vida. Ahora, así como la vida del cuerpo es sustentada con pan, así también la vida del alma, suya y mía, es sustentada por medio ¿de quién? Del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice: partió el pan, no indica, no quiere decir que el cuerpo del Señor Jesucristo fue roto por nuestros pecados. No fue roto, fue lacerado, fue maltratado, fue humillado. Isaías 53:5 dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, pero no fue partido ni un hueso de su cuerpo. El hecho de que partió el pan no quiere decir eso, simplemente, como muchos lo quieren hacer ver, simplemente dice que Él lo partió el pan para tomarlo entre ellos, pero no que su cuerpo haya sido quebrado. Porque Juan, el apóstol Juan, dejó bien claro que en la muerte de Jesús se cumplió la profecía del Salmo 34:20, que dice: Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Esa fue profecía, se cumplió en la muerte de Jesús. El Señor Jesucristo, recordemos, es el Cordero ¿de quién? De Dios. Es el Cordero Pascual. Es el momento en que están preparándose o están celebrando la Pascua, y en ese momento es donde el Señor está estableciendo que la Santa Cena. Él es el Cordero Pascual. Habían matado muchos corderos en el Antiguo Testamento, muchos en Egipto incluso, pero a ninguno de ellos se le partió ¿qué? Los huesos. ¿Por qué? Porque esos animales tipificaban, eran sombra ¿de qué? De lo que había de venir. O sea, apuntaban ¿a quién? A Jesús. ¿Apuntaban a quién? A Jesús. Por eso no se les quebró ningún hueso a esos animales. El versículo 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, el versículo 27, diciendo: bebed de ella, ¿quiénes? Todos. Todos. Quiere decir que los 11 discípulos bebieron de la copa. Ya se había ido, ya había salido ¿quién? Judas. Por eso quedaron 11. En este contexto, la Iglesia Católica está equivocada, errada, porque no permite que la congregación participe de la copa del Señor. Solamente el que toma la copa es ¿quién? El sacerdote. Entonces, ¿pero qué dice Jesús? Dice: bebed de ella, ¿quiénes? Todos. Todos. No es solamente el privilegio de un líder, sino de todos aquellos que le han entregado su vida ¿a quién? A Jesús como Señor y Salvador de sus almas. Entonces, la Iglesia Católica Romana contradice en este contexto la instrucción explícita del Señor Jesucristo, incluso la obediencia misma de los discípulos del Señor, porque los discípulos obedecieron
ese mandamiento, ese mandato a rajatabla, o sea, permanentemente. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, aquí se está refiriendo a la Santa Cena, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando ¿a quién? A Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted está en este lugar, no ni siquiera, bueno, todos estamos en este lugar, no porque querramos estar al final, es porque debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha añadido a su iglesia. Él nos ha añadido a su reino. Él nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es un privilegio que usted y yo tenemos, ¿ya? Incluso a expensas de nosotros decir un día, no quiero ser cristiano. Muchos se rehusaban a ser cristianos, se rehusaban a leer la Biblia, se rehusaban a buscar a Dios, le hacían la vuelta a un cristiano cuando venía por el camino para que no se encontrara con usted y le empezara a hablar de Jesús. Sin embargo, aquí está, y debe darle gracias a Dios por eso, porque es una gran y enorme bendición. Ahora, la copa, cuando el Señor dice la copa es ¿qué? Es el contenedor del contenido. La copa es el elemento que va a contener ¿qué? El jugo o el vino. Pero él dice la copa contenía el vino o el fruto de la vid, como le llama el Señor Jesús. Y ese fruto de la vid o ese vino en el momento de la copa, de tomar la Santa Cena, es que símbolo de la sangre del nuevo pacto. Símbolo de la sangre del nuevo pacto. Y aquí, una vez más, falla enormemente la Iglesia Católica con la llamada transubstanciación. Cuando ellos dicen que en el momento de tomar la cena, el vino se convierte en sangre. Y eso no tiene ningún fundamento, porque eso no fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. Él le enseñó que eso representa su cuerpo, representa su sangre derramada en la cruz del Calvario. El vino no se convierte en sangre. Es una representación de la sangre de Jesús. Ahora bien, vea el versículo 28. Porque esto es mi sangre, dice el Señor Jesús, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mi sangre del nuevo pacto. Ahora, usted tiene en su Biblia, tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. O sea, que el Nuevo Testamento también se conoce como el Nuevo Pacto. ¿Estamos? ¿Entienda? Porque esto puede ser nuevo para usted, para algunos. Ahora bien, cuando Jesús dice, porque esto es mi sangre del Nuevo Pacto, lo que está diciendo es que esta es la promesa que Dios le da y que Dios le hace a toda la humanidad. ¿Y cuál es esa promesa? Que Él perdona los pecados de cada uno de los seres humanos y restablece la comunión con los que le reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el pacto?
que Jesús entrega su vida. Jesús derrama hasta la última gota de su sangre. Y todo aquel que entre a ese pacto, todo aquel que se acoja a ese pacto, es perdonado. ¿Por qué? Por su sangre, lavado de sus pecados, y es hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el pacto. Como usted puede ver, es todo de Él, todo de Dios. O sea, Dios lo da todo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Creer. Por eso, esto no anula la gracia, es precisamente lo que es la gracia. Por gracia somos, ¿qué? Salvos. ¿Por qué? Porque ya la gracia, como veíamos esta semana en Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres, se ha manifestado, o sea, se ha hecho hombre, para que a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos a qué, a dejar las malas costumbres y a llenarnos de costumbres correctas que agraden a Dios para alabanza de su nombre. Entonces, ese es el pacto. Cuando usted decide aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, está entrando en el ¿qué? En el pacto establecido ¿por quién? Por Dios, a través del Señor Jesucristo, que con su muerte en la cruz del Calvario nos rescata, nos saca de las garras del enemigo y nos trae a su reino de misericordia. Por eso el ser humano, si quiere dejar el mundo, si quiere apartarse del mundo, tiene que empezar ¿por qué? Por confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrando al pacto establecido por Él por toda la eternidad. Nos acogemos a su pacto. Nos acogemos a su pacto. Hasta la crucifixión de Jesús, su sangre había sido representada por la sangre ¿de qué? De animales. Pero a partir de este momento, a partir de este instante que Jesús establece la Santa Cena, su sangre es representada por el ¿qué? El fruto de la vid. Es lo que Él está diciendo aquí. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, es la sangre de Cristo la que nos lava, la que nos limpia de todo pecado. Porque sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de ¿qué? De pecados. Entonces, para que ese pacto fuera establecido, había que derramar la sangre, pero una sangre inocente, una sangre incontaminada, o sea, libre de pecado, una sangre pura. Y se buscó en el cielo, se buscó en la tierra, se buscó debajo de la tierra y no se halló el único digno de poder entrar y establecer el pacto y derramar su sangre para ser aceptada por Dios. ¿Fue quién? Jesús, su unigénito, su único hijo. Fue Jesús. Entonces, el pacto que Dios determinó hacer con nosotros se debe a los méritos de Cristo, más que a los méritos suyos o míos. A los méritos de Cristo, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Por eso era que Satanás insistía en que Él se bajara de esa cruz. Por eso era que Satanás insistía en que Jesús no fuera a la cruz. Fue lo primero que intentó, que Jesús no vaya a la cruz. Por eso las tentaciones. Después intentó, cuando Jesús fue crucificado, que Él se bajara de la cruz y no muriera en la cruz. Porque Él allí estaba, Satanás sabía que estaba consumando allí el pacto eterno a partir de ese momento. Y es que toda la humanidad tenía una razón, tenía un motivo, tenía un norte a seguir para apartarse de los pecados. ¿Y cuál es
ese norte? Jesús. ¿Cuál es la razón? Jesús. ¿Cuál es el camino? Jesús. ¿Cuál es la senda? Jesús. Es Jesús. Nadie más. Él fue el que estableció el pacto. Por eso es importante entender que este pacto, como todos los anteriores, tenía que ser sellado ¿con qué? Con sangre. Ahora bien, el versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Para qué? Remisión. Para que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? De mis pecados. ¿Qué es la remisión? Remitir es perdonar los pecados. Es perdonar los pecados. Este pacto tiene el propósito, entre otras cosas, de reconciliar a Dios ¿con quién? Con la humanidad. Dios estaba reconciliando al mundo ¿con quién? ¿A través de quién? De Cristo. ¿Ya? El perdón de pecados es la gran bendición que en la cena del Señor Él la imparte a todo aquel que cree. ¿Qué necesita usted para ser salvo? Creer. Creo. ¿Crea o no? Si no cree, imposible. Usted cree. Para usted confesar a Cristo necesita ¿qué? Creer. ¿Se acuerda que Ruth iba con su suegra Noemí? Ella le dijo, quédate, no te preocupes, vete a tu familia. ¿Y qué le dijo Ruth? No, yo te seguiré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Ella dejó la cultura moabita, pagana, y se entregó ¿a quién? Al Señor Dios Todopoderoso. Porque ella sabía que Jehová era el Dios de los judíos. Por eso ella le dice, ¿tu Dios será qué? Mi Dios. Igual, Pablo lo dice claramente en Romanos 10, 8 y 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Entonces, necesitamos que creer y confesar a Jesús. Creer y confesarlo a Él para entrar al pacto establecido por el Señor. ¿Cuál es ese pacto? Tú cree, tú abre tu corazón, entramos a tu corazón, porque como lo dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, abra su corazón, entraré a Él y cenaré con Él. Entramos a tu corazón, nos quedamos contigo y a partir de ahora te defendemos. ¿De qué? De las acechanzas del maligno. Ya el maligno no te puede tocar, no te puede afectar, no te puede dañar. ¿Por qué? Porque estamos para protegerte. ¿Quién protege? Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles que el Señor manda para que nos protejan. Somos protegidos por Dios. Acuérdese lo que pasó con Job. Satanás quería lastimar a Job, pero no podía. Porque él mismo se lo dice a Dios. Porque tú lo tienes protegido, lo tienes cubierto, pero suéltalo, quita la protección que le tienes y déjamelo en mis manos a ver si no te maldice. ¿Se da cuenta? Tenemos una protección cuando entramos en el pacto con el Señor Jesús. Ahora, los gentiles, como los judíos, si ponen su confianza en el Señor Jesucristo, sus pecados les son perdonados. No hay perdón de pecados
si nosotros no creemos en Jesús. Si no creemos en Jesús, moriremos en nuestros pecados. Necesitamos enfatizarlo. Todo cristiano debe ordenar su vida bajo ese contexto. ¿Para qué? Para poder participar de la cena del Señor. Todos debemos ordenar nuestra vida para poder participar de la cena del Señor. Porque cuando participas de la cena del Señor, le estás diciendo al mundo: yo hago parte del pacto establecido por el Señor Jesucristo hace 2000 años. Cuando participas de la cena del Señor, le estás diciendo al mundo: yo le pertenezco a través de este pacto de gracia al Dios Todopoderoso. Ojo, dije pacto de gracia. Es el pacto de gracia. Por eso, por gracia somos salvos. Y es que es el pacto de gracia, porque ahí entran todos, toda la humanidad. Juan 1, 11 y 12 lo dice. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No le aceptaron. Pero a los que le recibieron, a los que le reconocieron, a los que creyeron en esta palabra, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de ¿quién? De Dios. Hijos de Dios. Ahora bien, este también es un pacto de ¿qué? De santidad. Este también es un pacto de santidad. Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia ¿de qué? De todo pecado. O sea, la sangre de Cristo nos purifica una vez derramada y para siempre. Es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado. Por eso es un pacto de santidad. Y por eso usted y yo debemos tener un orden en nuestra vida cotidiana, tener nuestra vida establecida conforme a la palabra de Dios para poder ¿qué? Tomar la Santa Cena. Y como diría Pablo allá a los Corintios, no tomarla indignamente. Entonces, no debes tomar la cena del Señor si tu vida no está en orden. No debes estar viviendo, por ejemplo, o viendo pornografía, por ejemplo. No debes estar en un espíritu de contienda, de pelea constantemente, sin arrepentirte y tomar la Santa Cena. No debes tener rencores en tu corazón contra otras personas y tomar la Santa Cena. Tienes que pedirle perdón al Señor. No debemos estar viviendo tampoco en unión libre, porque el Señor nos manda a que debemos casarnos. Entonces, cuando nos casamos, obedecemos la palabra de Dios. Si estamos en unión libre, no estamos obedeciendo la palabra de Dios. No debemos andar en fornicación. ¿Qué es fornicación? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y usted dirá, bueno, pero yo no tengo una esposa todavía, puedo tener relaciones. No, debes casarte para poder tener relaciones sexuales. Así estés soltero. Cuando entramos al pacto, tenemos que empezar a entender qué desagrada a Dios. Y eso que desagrada a Dios me hace, no me acerca a Dios si yo lo estoy practicando. Cualquier cosa que yo practique, que yo haga, si no está acorde con lo que Dios establece, yo estoy en contra de la palabra. Estoy haciendo lo incorrecto a la luz de la palabra de Dios. Tienes que entender, no puedo estar haciendo, por ejemplo, mucha gente, negocios dudosos, ya dándole en la cabeza a mucha gente, y llegas a la iglesia y eres el santo o la santa. No. Tienes que arrepentirte y no volver a cometer esos pecados.
Ahora bien, el versículo 29 de Mateo 6 dice, Mateo 26 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es una promesa impresionante, maravillosa. Vaya a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 6. Mire esta promesa que Jesús hace. No volveré a tomarlo, la cena del Señor, hasta que esté en el reino. ¿Con quiénes? Con ustedes. Con usted, hermano. Con usted, hermana. Apocalipsis 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué? Reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la esposa del Señor? ¿Usted está preparado? Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas ¿de quiénes? De los santos. Usted y yo estaremos vestidos de lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Hermano y hermana, mientras ese precioso día llega, ese maravilloso y sublime día llega, santifíquese, gócese y celebremos ¿qué? La cena del Señor. Hagamos todo lo que hay que hacer para estar aptos para participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. Si no calificamos para tomar la cena del Señor aquí en la tierra, en las congregaciones, en la iglesia del Señor, tampoco vamos a calificar para tomar la cena del Señor en las bodas del Cordero. Entonces piénselo, medítelo. Es importante. Hagamos todos los ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida. Quitar, purificarnos, quitar todo lo que nos impide tomar la Santa Cena y establecer y entrar al pacto. Y ahora sí decirle, Señor, estoy apto en tu pacto. Creo que si hay algo, muéstramelo, pero creo que ya hice lo que me alejaba de participar de la Cena del Señor, que es un evento al cual tú nos has llamado y que todo cristiano debe participar. Todo creyente debe participar. Todo aquel que le ha entregado su vida a Jesús debe participar ¿de qué? De la cena del Señor. Pero no lo debe hacer de cualquier manera. Porque Pablo dice que muchos lo han hecho indignamente y algunos que están enfermos y otros que murieron. ¿Por qué? Por tomar la cena del Señor indignamente. Entonces es nuestra responsabilidad
Ninguna persona que no sea creyente, que no crea en Jesús, que no le haya entregado su vida a Jesús, debe participar de la Santa Cena. Tiene que haber una relación poderosa con el Señor Jesucristo. Debemos tener el corazón puesto en nuestra esperanza bendita cada vez que tomamos la Santa Cena. ¿Y cuál es nuestra esperanza bendita? El regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como dice Tito 2:13. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza bendita. Mientras el Señor viene, mientras el Señor regresa y viene a levantar a su iglesia para después participar de las bodas del Cordero, ¿qué tenemos que hacer? Estar aptos en la iglesia, firmes en la iglesia del Señor, firmes en nuestra relación con el Señor, ¿qué? No retrocediendo, no rendirse, no volver atrás, sino estar permanentemente hacia adelante, que agradándole a Él, ¿en qué? En todo. ¿Agradándole a Él en qué? En todo. Porque el centro de su vida, de mi vida, de la vida de todo cristiano, debe ser ¿quién? Jesús. Él fue el que estableció el pacto de salvación, el pacto de gracia, el pacto de santidad, el pacto de remisión de nuestros pecados, el pacto para que usted y yo dejemos esta tierra y no nos vayamos al enemigo, sino que nos vayamos ¿qué? Al reino de los cielos. ¿A través de quién? A través de Él. Allá estaba Dios, sacó Dios de su trono el libro, las escrituras de la tierra. Y el ángel fuerte dijo: se busca uno digno que sea capaz de tomar el libro, las escrituras de la tierra. Lo gritó por toda parte. Capítulo 5 de Apocalipsis. Eso quiere decir que lo buscaron en el cielo y no lo encontraron. Lo buscaron en la tierra y tampoco lo encontraron. Debajo de la tierra y menos. Y Juan dice que lloraba mucho. Y uno de los ancianos le dijo: no llores. Bueno, ¿por qué lloraba Juan? Lloraba porque no se encontraba quien tomara las escrituras de la tierra. No llores, le dijo, no llores. El león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, él es digno de tomar el libro de la mano de Dios. Eran rollos, ¿no? Eran rollos. O son rollos. Y entonces en eso ve Juan. Me imagino la alegría de Juan al ver por el lado derecho, dice, por el lado derecho salió el Cordero de Dios y tomó el libro de la mano de Dios. ¡Qué escena tan maravillosa! ¡Qué escena tan maravillosa! Vamos a tomar la Santa Cena. Póngase de pie.